Ahí nos saludamos, nos seguimos saludando acá virtualmente, esperando a ver cómo seguimos en este tiempo de estar separados físicamente, pero gracias al Señor juntos por estos medios y también con la posibilidad de llegar a otros que pueden mirarnos desde la virtualidad en las redes, así que también es una oportunidad, es una forma que nos da el Señor también de llegar a otros y poder estar juntos así. Vamos a, como estamos haciendo todos estos miércoles, que venimos estudiando, venimos recorriendo la Biblia para aprender algo, para ir sumando a nuestro conocimiento, pero también aparte del conocimiento, a cosas que están en la Biblia y que deben impactar de algún modo nuestra vida cotidiana, deben tener un efecto en nuestro pensar, en nuestro actuar, en la forma en que entendemos las cosas que nos van pasando, y Dios nos habla por la Biblia y es su interés y es su propósito que al hablarnos nosotros lo entendamos y lo pongamos por obra. Si no, queda en un simple hecho teórico. Es la idea de Dios y obviamente de la Biblia que quede solamente en un conocer, sino en un hacer. El Señor esto lo comparó con dos personas que construyen su casa. Uno que escuchó y no hizo, el Señor lo comparó con una persona que construyó su casa en un fundamento débil como la arena. Cuando vinieron las dificultades, los problemas, lo compara el Señor con las tormentas de una lluvia, un río, un viento, se viene abajo la obra. Y al que escucha y hace, el Señor lo compara con una persona que construye en un fundamento sólido, en la roca, y cuando viene la tormenta, la lluvia, etcétera, la obra permanece, la obra sigue en pie. Con nuestra vida es así. Entonces, vamos a buscar en la Biblia y vamos en este mes de febrero que ya inició, a considerar unos textos de la Biblia donde se menciona esta frase, es necesario. Y lo vamos a ver en 4 puntos. Hoy vamos a ver que es necesario creer a Cristo. Luego veremos que es necesario crecer en Cristo. Luego vamos a ver que es necesario cumplir con Cristo, obedeciendo. Y en último lugar, el cuarto miércoles de este mes, vamos a considerar que es necesario comparecer ante Cristo. Un día nos presentaremos delante del Señor y dice la Biblia que es necesario. Todas estas cosas son necesarias. Así que vamos a iniciar buscando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, para iniciar la consideración de esta tarde. Hebreos, el capítulo 11, dice en el verso 6, Hebreos 11:6 nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos encontramos con que hay algo que es necesario. Cuando hablamos de una necesidad, pensamos en algo que es un requisito, que es algo que debe ser, que lo debo tener como prioridad. Entonces, le pregunto ahí a los que están conectados, a ver quién se anima a abrir su micrófono y decirme una necesidad que usted tenga hoy. ¿Qué necesitó hoy usted? A ver, ¿quién se anima a contestar? Algo que haya necesitado hoy. A ver, Norberto, ¿qué necesitaste hoy? Comer.
Bien, no sé por qué no me extraña, pero creo que todos los que estuvimos acá tuvimos en algún momento del día necesidad de comer, ¿verdad? Sí, algunos más, otros menos, algunos más abundante, otros un poco más frugal, pero todos tuvimos la necesidad. ¿Qué otra necesidad tuvimos, aparte de comer? Don Barrios. De ir a ver a mis nietos con Blanqui a jugar al fútbol. Ah, bien. ¿Y la pudo cumplir esa necesidad? Sí, por supuesto, Ah, gracias bien. a Dios. Satisfizo la necesidad. Bien, necesitaban ir a ver a los nietos jugar al fútbol. No sé si juegan bien o mal, pero la necesidad es ir a verlos, ¿no? Felicitarlos. Eso es otro cantar. Bien, Eh, lo, 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 es una gran bendición, ustedes como papá y nosotros como abuelos mucho más. muy bien. Ahí tenemos otra necesidad. Una más. A ver quién se anima. ¿Qué otra necesidad tuvo hoy alguien? A ver, o no necesitamos nada. Estamos bárbaros. Ya no nos hace falta nada. Sí, Betty. Tuve la necesidad de ir a comprar para hacer la comida. Bien, no solo comer, tuvo necesidad de ir a comprar, ¿no? Otra cosa, bien. Tenemos muchas gracias por participar. Tuvimos distintos categorías en estas tres nada más que vimos ahora, ¿no? Distintas instancias. Hay alguien que se ocupó de categorizar las necesidades humanas y las hizo en 5 categorías, donde la primera es la necesidad fisiológica del ser humano. Necesita cubrir sus necesidades físicas. Entonces, por ejemplo, la que mencionamos recién de comer es una necesidad básica, porque si yo no alimento mi cuerpo, ¿cuánto puedo durar? Un tiempito y ya me voy a debilitar, me voy a enfermar y puedo terminar muriéndome de hambre si no incorporo alimento, ¿verdad? Entonces, definió como en una primera categoría la necesidad fisiológica. Necesitamos tomar agua, necesitamos comer. Hay una palabra rara que se llama homeostasis, que es el equilibrio completo del cuerpo, ¿no? Donde uno cumple todas las funciones en nuestro cuerpo, y eso es vital para la vida, ¿no? Entonces, si tenemos que jerarquizar entre comer, la necesidad de comer y la necesidad a ver, como Don Barrio nos contaba, a ver cómo los nietos jugaban o se entretenían, pondríamos como necesidad para la vida comer primero. Yo puedo un día o dos, como en esta cuarentena nos tuvimos que privar de compartir con otros. Pudimos esa necesidad, aunque la teníamos, postergarla un poquito, pero hubo otras que la necesitábamos sí o sí, ¿no? Entonces, quizá la necesidad de ir a comprar está asociada a que si yo no compro no tengo el alimento para comer, va de la mano, pero si lo pongo en un orden, primero tiene que ser comer o tener el alimento disponible. Y así entonces, esta persona puso en primer lugar las necesidades fisiológicas o biológicas, luego la necesidad de seguridad, seguridad de empleo, de recursos, lo económico, seguridad de salud, de la propiedad privada, tener mis cosas. Esto sería en un escalón siguiente a la necesidad física o biológica. Luego, la necesidad de afiliación, entonces la amistad, el afecto, la intimidad con la pareja, es otro orden, cosas que se necesitan, quizá posteriormente a tener cubiertas las primeras, de tener mi alimento o mi salud o lo que sea. En el siguiente lugar, la necesidad de reconocimiento, confianza, respeto, éxito, y al final la necesidad de autorrealización, de cumplir con mis metas o lo que tengo como personalmente. En esta escala que se definieron las necesidades, tenemos distintas jerarquías y cosas que son todas necesarias, pero algunas son más necesarias que otras, ¿no va? ¿Verdad? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de necesidades básicas no satisfechas,
donde una persona no tiene asegurado su alimento, no puede pretender otras cosas si no tiene lo primero, lo de base, ¿no? Entonces, se habla por ahí de personas en la indigencia, y esto de estar en la indigencia es que ni siquiera pueden asegurar su comida, o sea, no tienen cubierta de algún modo la necesidad de alimentarse mínimamente, o de tener un techo, o tener un resguardo, un lugar donde vivir. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestra actualidad, en nuestra vida, depende mucho de nuestra realidad donde nos plantamos a decir cuál es mi necesidad, lo más urgente. Si yo tengo cubierto una base, ya quizás mis necesidades yo voy a ir pretendiendo otras cosas, va a ser más necesario. Yo me acuerdo que una de mis hijas, una vez estábamos recorriendo, ahí estábamos de compras, y entonces en el hipermercado había un carrito de juguete, un carrito de compras de juguete. Entonces mi hija decía, yo lo necesito este carrito. Lo necesitaba, para su entender era que eso era indispensable, no le podía faltar. Ahora, los grandes que decíamos, si volvemos a casa sin el carrito, no pasa nada. Capaz que llore un poco, pero bueno, no es nada determinante. No me acuerdo si lo terminamos comprando o no. Ah, me hacen que sí, que era muy necesario, parece, porque lo terminamos comprando. Pero bueno, si no se compraba ese juguete, no pasaba nada. Ahora, cuando vamos a la Biblia y buscamos qué dice Dios, qué necesitamos, qué es lo que es obligatorio, cuál es ese requisito fundamental que Dios dice, esto es tu deber, lo tenés que tener sí o sí, tenerlo en cuenta como una necesidad, no lo desconozcas porque es de tremenda importancia. Leemos acá en el texto que leímos para iniciar que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, en esta serie de cosas necesarias donde la Biblia dice es necesario, es obligatorio, es conveniente, es preciso, tenerlo como prioridad, es necesario para el ser humano tener fe, creer. Ahora, lo que sigue también es importante porque lo definimos creer a Dios, más que creer en Dios. Y es sustancial la diferencia. Creer en Dios, la mayoría de las personas con las que nos cruzamos creen en Dios, en que hay alguien ahí, sin saber cómo definirlo mucho o algo, o considerándose cristianos o de familia tradicionalmente cristiana, lo que sea, creen en Dios. Con todas las cosas que han heredado los pensamientos, creen en algo así. Ahora la Biblia nos dice, crean a Dios. Lo que Dios nos transmite a través de la Biblia hay que creerlo. ¿Y cómo creerlo? Creerlo tiene que estar junto con lo que dice al principio del verso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios dice es necesario creer, depositar mi confianza, sin dudar, depositar sin dudas lo que yo entiendo y confío plenamente en lo que dice la Biblia. Esta fe no es taparme los ojos y dar un salto al vacío, sino que esta fe está basada en la evidencia que yo puedo ver, que yo puedo palpar de lo que Dios me transmite. Ahora, teniendo en cuenta esto, de que Dios dice, es necesario que cada persona crea a Dios, nos trasladamos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde nos vamos a encontrar nuevamente con la frase es necesario, dicha por el Señor, y vamos a tratar de definir o pensar por qué se convierte en necesario esto de creer. Dice Juan capítulo 3, vamos a leer
el verso 7, que es donde encontramos la frase, dice Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si leemos el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y volvemos a leer el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nacer de nuevo tiene que ver con ver la luz de la vida espiritual. Tener vida espiritual. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, se las está diciendo a una persona que se acerca a él de noche, un hombre que se llamaba Nicodemo. Nos dice la Biblia que era un principal entre los judíos, o un príncipe, puede ser la misma idea, era un príncipe de los judíos. Este Nicodemo se sentaba en un consejo que sería para nuestros días como la Cámara de Senadores, una cosa así, era el concilio o el Sanedrín, donde se hablaba de religión, se hablaba de política, se dirigía de algún modo a la nación, aunque en este tiempo las decisiones ejecutivas las tenía el Imperio Romano, en el gobernador romano, pero las definiciones religiosas o cotidianas de la nación tenía injerencia este consejo o este Sanedrín. Y Nicodemo pertenecía a esta clase, a este grupo de personas importantes. Nos dice también que era de los fariseos, era un grupo muy observador de la regla, de la ley, era muy legalista en cumplir en puntos y comas la ley. Y entonces se acerca al Señor Jesús de noche. Si damos vuelta a la hoja, en el capítulo 1 de Juan, versículo 4, dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. Dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se compara la vida con la luz desde Juan, desde el capítulo 1 de Juan. Entonces, estar en la luz es estar en la vida, estar en la oscuridad es lo mismo que estar en la muerte. Nicodemo viene de noche al Señor, más allá de que vino de noche porque era el único momento quizá que el Señor tenía un poco más tranquilo o más despejado, que no estaba con la gente que iba y venía, o también puede ser que Nicodemo vino de noche para pasar un poco desapercibido y que nadie se dé cuenta, porque asociarse con Jesús era ganarse un montón de enemigos. Entonces Nicodemo viene medio oculto en la noche para que muchos no se enteraran. Más allá de esto, la Biblia nos deja claro que vino de noche, cuando estaba todo oscuro. Y entonces el Señor Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Te es necesario, tu necesidad es que vengas a la luz para que tengas vida espiritual. Claro, cuando el Señor Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, pensando en lo natural, en lo de todos los días, claro, se hace una pregunta bastante lógica que la encontramos en el 3:4 de Juan, capítulo 3:4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, Jesús, me estás diciendo que yo necesito volver a nacer. ¿Y cómo hago? Yo ya soy viejo.
¿Cómo me meto, cómo vuelvo a nacer? Me hace acordar hay una escena de un programa para chicos de hace muchos años donde cargaban a una señora porque se arreglaba mal, estaba mal arreglada, entonces le dice, cuando doña Florinda sea linda, y otro agrega de los personajes, ni volviendo a nacer, como diciendo, si volviera a nacer, ni así sería bonita, ¿no? No hay forma, ¿no? Acá Nicodemo pregunta, lógicamente, ¿cómo vuelvo a nacer? Ya soy un hombre grande. Físicamente es imposible. Se nace una sola vez. Se sale del vientre materno una sola vez, físicamente. Ahora el Señor Jesús le está queriendo transmitir una necesidad no física, sino espiritual. Y una necesidad básica, como vamos a ver a otra, es fundamental esta necesidad. Entonces, por eso le dice, en el verso 5 le aclara, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, pero espiritualmente, de agua y del Espíritu. Tanto el agua puede ser por vía del Señor Jesús o también el Espíritu Santo, que se lo compara con el agua, es una figura, pero la nueva vida viene a través del Espíritu. Es por obra del Espíritu Santo a través de la fe, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Ya Hebreo nos anticipaba, es necesario que el que se acerca a Dios crea, tiene que tener fe. Si yo no le doy lugar por la fe a la obra del Espíritu, no puede haber nueva vida, no puede haber nuevo nacimiento. El planteo de Dios es, necesitas volver a nacer. ¿Por qué es necesario volver a nacer? Bueno, es necesario volver a nacer por la condición en la que estamos. Alguien que necesita vida es alguien que no la tiene, ¿no? Si yo dijera, bueno, a ver, ¿quién de los que estamos acá necesita vida? Vida física. Y no, ya la tengo, no la necesito. Como decíamos recién, ¿cuál es tu necesidad? Y si yo ya lo tengo cubierta, no la veo como algo que demande enseguida. Dios dice, necesitas nueva vida, necesitas vida espiritual, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque sin Dios estás en oscuridad, estás en muerte. Si recordamos lo que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso primero, hablando de la obra del Señor Jesús en el creyente, tengamos presente la idea, la luz es la vida. Nicodemo de noche se acerca, el Señor le dice, necesitas vida. Dice, Él os dio vida a vosotros, capítulo 2:1 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos, cuando estaban en la oscuridad, cuando estaban separados de Dios. Dios es luz. Estar separado de Dios es estar en tinieblas, es estar en la oscuridad. Venir a la luz es venir a la vida. Por eso dice que la luz era la vida. Y la luz, el Señor Jesús vino a este mundo, vino a alumbrarnos, vino a traernos vida espiritual. ¿Por qué? Justamente porque estábamos en muerte. Y Dios dice, estos están muertos espiritualmente. ¿Qué necesitan? Necesitan vida. ¿Y cómo viene a la vida cualquier persona? Naciendo, la madre da a luz y trae a una persona, un ser humano a la vida. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo hago para obtener esta nueva vida? Volvemos al Evangelio de Juan, volvemos al capítulo 3 y dice en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo, tener vida, se obtiene por la fe, por creer a Dios, por creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo. Y entonces la idea se va cerrando en que una persona que está separada de Dios en la oscuridad, sin vida espiritual, nace de nuevo por creer lo que Dios dice, por creer en Cristo, quien da vida eterna a través de su muerte. En el verso 14, el Señor Jesús le dice a este hombre, a Nicodemo, le hace recordar algo que había pasado hacía muchísimos siglos atrás. Le dice, Nicodemo, ¿te acordás cómo Moisés hizo en la antigüedad? Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, este Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, sea levantado. El Señor Jesús enlaza algo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Si hacemos rápidamente, recordamos la historia, el pueblo había murmurado. El pueblo de Israel, en sus carpas, en el silencio de cada uno de su carpa en el campamento, había estado hablando mal, había estado hablando bajito, eso es murmurar, hablar al oído, había estado criticando y renegando de lo que Dios hacía, de Moisés, y habían estado en eso. Dios, en respuesta a esta actitud del pueblo de Israel de andar haciendo esto, envía un castigo, y el castigo eran serpientes ardientes, dice la Biblia, que mordían y que mataban al pueblo con su veneno. Entonces, ante el pedido del pueblo, Moisés, por favor, pedile a Dios por nosotros, Dios le indica a Moisés que se fabrique una serpiente de metal, que la levante en un palo alto, y todo el que mirara a esa figura iba a ser salvo. Iba a ser curado de la mordedura envenenada de la serpiente. Es notable que a lo lejos mirar esa figura era muy parecida a las mismas que lo estaban mordiendo. Era la misma imagen, la serpiente que andaban por el campamento y estaban matando a la gente, era muy parecido a eso que estaba ahí arriba, pero tenían que mirar con fe, creyendo que Dios había dicho que el que miraba esa figura de metal, esa serpiente de metal, de bronce, iba a ser curado. Y así pasó. Ahora, ¿qué poder tenía esa figura? Ninguna, era el poder de lo que Dios había dicho, obrando en salvación del pueblo. Entonces el Señor Jesús le trae a la memoria a Nicodemo, así como esa serpiente fue levantada para la salvación, para que mirando a eso, tan parecido al problema que tenían de las serpientes, fueran sanados, fueran librados, de la misma manera el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a tener que ser levantado y va a ser clavado en una cruz. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue hecho pecado ahí en la cruz. El pecado que a nosotros nos condena, el Señor Jesús fue hecho pecado ahí levantado en la cruz. Entonces, mirando con fe al Señor Jesús, creyendo en Él, ¿qué pasa? De estar muertos, de estar condenados, ahora venimos a la vida. Hay un nuevo nacimiento, a la vida espiritual. En lugar de estar muertos para con Dios, ahora estamos vivos para Dios. Por eso el Señor Jesús dice, es necesario que nazcan de nuevo, es necesario que crean en Cristo para tener vida espiritual. Porque esta vida física que tenemos y por la cual nos preocupamos tanto, tiene fecha de vencimiento, el día de nuestra muerte, que Dios ya dijo, que Dios ya ha determinado. Esta vida física termina, pero nuestra vida espiritual, nuestra alma, va a continuar. Y solo los que tienen vida espiritual van a acceder a la vida eterna, al cielo.
Por eso es tan necesario entender que tengo que creer lo que Dios dice. Tengo que creer para nacer de nuevo y para estar cerca de Dios, para acceder a la vida eterna, al cielo. Si no cubro esta necesidad, ¿qué es lo que sigue? Bueno, leemos en el capítulo 3, verso 16 de Juan, ¿cuál sería el efecto de no cubrir esta necesidad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el peligro de no cubrir esta necesidad de decir, no me importa, o rechazar? El rechazar es igual a la muerte eterna, perecer. Dice acá, no se pierda. El que no cree se pierde. Ahora, la misión del Hijo de Dios no fue venir a este mundo para decir a los que estábamos en pecado y en la oscuridad y muertos, van a ser condenados. Aunque esta es la realidad, la misión era venir a salvar. Ahora, depende de dónde creo o no creo, dando lugar a la operación del Espíritu, porque dice lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una operación del Espíritu Santo que obra cuando yo creo, cuando mi voluntad accede a confiar en lo que Dios dijo. ¿Qué dice Dios? Dice que somos pecadores y que estamos condenados. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y acá el problema importante, grueso, diríamos, es que no es solo el que se pierde y está bajo el juicio de Dios, quien no cubre esta necesidad de nacer de nuevo. Me pierdo y estoy sujeto al juicio de Dios. Cualquier persona que lo piensa por un momento no estaría dispuesto o no se animaría, diríamos nosotros, a exponerse a semejante cosa, de estar delante o bajo el juicio de Dios. Por eso es necesario creer y es necesario que se haga la luz para entender esto. Verso 19, seguimos leyendo, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá dice un comentarista, el amor voluntario a las tinieblas explican el rechazo al amor de Dios. Amar las tinieblas quiere decir aborrecer la luz y es la explicación de practicar el mal. Prefiero seguir en mi pecado, seguir lejos de Dios, elijo seguir en mis costumbres, en mis conductas, lejos de Dios, porque me da más placer, porque las prefiero a lo que Dios me dice. Y es la evidencia del creer o no creer. Por eso es necesario tener vida espiritual para que la vida cambie y entonces aquel que ha creído, aquel que ha depositado su fe en Cristo, ahora, en lugar de vivir una vida en la oscuridad y en el pecado, viene a la luz. Lo sigue diciendo el verso 20. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La posibilidad de una nueva vida, la posibilidad de vivir de acuerdo a lo que Dios dice y de no tener problema en venir a la luz,
donde la luz expone todo. Por eso se dice, ¿por qué lo dice la Biblia, ¿no? Las cosas que las personas no quieren que nadie se entere, ¿por qué se hacen de noche? ¿Por qué se hacen al oscuro? ¿Por qué se hace en la sombra donde nadie lo vea? Por vergüenza, pero porque saben que está mal, entonces no quiere venir a la luz. Y aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la luz de la vida eterna, tiene la posibilidad de venir a la luz para que se evidencie que lo que estoy haciendo es de acuerdo a lo que Dios dice, con las condiciones que esto acarree, pero no importa, que se demuestre que estoy haciendo lo que Dios quiere. Por eso el creyente no tendría por qué esconder cosas de su vida. No tendría por qué andar en la oscuridad ocultándose, escondiendo cositas, que nadie se entere. La vida del creyente debería ser una vida transparente, debería ser una vida que no tendría nadie problema de exponerla y que se vea al juicio de las personas y aún delante del juicio de Dios, de decir, acá esto es lo que soy yo. Y así como soy en mi casa, así soy en mi trabajo, y así soy en la iglesia, y así soy cuando me voy de vacaciones, y así soy cuando estoy con desconocidos, así soy. Y si preguntan por mí, deberían decirle lo mismo en todos lugares. Lo mismo, cosas buenas, ¿no? En todos lugares. No lo mismo de malo en todos lados, no, al contrario, lo mismo de bueno. No una vida perfecta, sí una vida que agrade a Dios. Ahora, el que sabe que está equivocado, el que sabe que está mal, no va a querer venir a la luz. Es lo mismo que el que tiene la ropa sucia, no va a querer ponerse delante de un reflector donde todos vean que está sucio. Va a preferir el lugar más oscuro donde se disimule. Entonces, Dios dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario que tengan vida espiritual. ¿Por qué? Porque están en muerte y están en riesgo de ser condenados. Porque es la posibilidad de tener vida espiritual y es la posibilidad de tener vidas que agraden a Dios cuando nací de nuevo. Esta necesidad es primaria. ¿Es primaria en qué sentido? Yo puedo seguir viviendo en mi vida física, comiendo, respirando, haciendo mis cosas. El tema es que si yo no cubro esta necesidad básica espiritual, el día que me muera, ¿me voy al infierno y voy a ser condenado? ¿Estoy bajo el juicio de Dios? Cubriendo esta necesidad, donde Dios dice es obligatorio, no hay por dónde escaparse a esto primario. Tienen que nacer de nuevo, tienen que tener vida espiritual, tienen que creer, tienen que tener fe, no en cualquier cosa, tienen que tener fe en Cristo. Alguien dijo una vez, ¿qué es mejor? ¿Un creyente en Cristo flojito o un fiel creyente en Mahoma o en los santos? Uno que tiene toda su fe y es aún sincero, ¿no? Pero ¿qué es mejor? ¿El que tiene su fe débil en Cristo o su fe bien firme, bien fundamentada en Mahoma, en los santos o en la Virgen María? ¿Qué es mejor? Y obviamente el creyente, por más débil que sea su fe, es salvo. Y los otros, por más que pongan toda su fe y todo su interés, se pierden. No es solo tener fe, sino es en dónde pongo mi fe. Muchas veces se escucha, lo importante es creer, lo importante es tener fe, lo importante es tener fe en Cristo, es creer a lo que Dios dice, lo que está en la Biblia, en su palabra. Y Él que nos dice, si no se arrepienten y si no creen en que Cristo murió en la cruz, están perdidos, están en muerte, están en la oscuridad. Es necesario que crean. Terminamos leyendo la segunda carta a Timoteo. Dice el verso 12,
Segunda Timoteo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está escribiendo, esto es como su testamento, la segunda carta a Timoteo, está escribiendo su despedida. Y le dice a Timoteo, no, si uno lee, por ejemplo, en el verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El capítulo 4, el verso 10, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Dice el verso 14: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 16: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les seas tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Uno dice, claro, Pablo, ¿qué no va a creer en Cristo si le iba bárbaro? Era un misionero exitoso, muchos creían su predicación, levantó iglesias, diríamos nosotros, el misionero estrella. Lo invitarían de todos lados a reuniones por Zoom, a conferencias, ¿no? Todos querían tenerlo a Pablo. Ahora, el apóstol Pablo se encarga de contarnos mucho de lo que él padeció y sufrió. Y en esta misma carta dice: me abandonaron todos, me hicieron mal. Alejandro el candelero, tené cuidado de él porque es bravísimo. Me dejaron solo. Y puede ser que un creyente en su vida, en su fe, sufra o quede solo o tenga expectativas de otros y se vean fracasadas, ¿no? Dice Demas, que en otra carta dice: Demas está conmigo, y mi ayudante. Demas se las tomó, se fue, amando este mundo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el verso 12? Yo sé a quién he creído. ¿Qué hay acá? Acá hay fe y hay confianza y hay seguridad. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro. Yo pongo mi fe en el Señor. Y el Señor dijo: es necesario que crean, que confíen, que pongan toda su confianza en mi palabra, en mi persona. Y por más que me dejen, me abandonen, ni siquiera ahí cuando leemos el capítulo 4, no había uno que le acerca un abrigo al Señor, a Pablo, que le tiene que mandar a pedir a Timoteo: che, traete el abrigo, el capote, porque acá parece que ninguno tiene un capote que me preste o que me dé. Ni un poco de ropa. Aún así el apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído. Porque es necesario depositar nuestra fe en el Señor. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta esta necesidad que el Señor nos advierte que tenemos y a cubrirla. ¿Cómo? Creyendo en Él, haciendo el ejercicio de fe, de decir: Señor, me pueden pasar un montón de cosas, pero yo creo. Yo confío porque sé a quién he creído. Yo te creo a vos. Aunque la gente me decepcione, me defraude, yo te creo. Y aunque me pasen tantas cosas que no entienda, yo te creo. Esto decirlo en aguas calmas es fácil. Decirlo cuando la barca está sacudida por la enfermedad, por la necesidad económica, por el desprecio de los demás, por tantas cosas, ya uno empieza a mirar al costado. Pero ¿qué tiene que hacer? Decir: Señor, yo te creo, yo creo, confío en tu palabra y confío en tu persona. Moriste por mí en la cruz, Dios me dio a su Hijo, ¿cómo no me va a dar todo lo que necesito? Que podamos ser atentos a esto, que podamos tener en cuenta. El Señor nos dice: gente, muchachos, chicas, es necesario que crean.
es necesario que tengan fe en mí, que me crean a mí, y no voy a defraudar su esperanza y su confianza. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé la luz necesaria para vivir esta vida que Él nos dio por creer en Él. Que el Señor nos bendiga.